queremos que se vaya este año, ¿verdad? Que se vaya. Queremos que pase ya tuvimos suficiente. Y ustedes con los huracanes también, ¿no? ¿Cómo está la situación en Nicaragua? Terrible. Nosotros tenemos, va para 3 años ya en abril, una situación política terrible, la que vivieron en el Cono Sur con la distancia de un país tan pequeño, pero tenemos una dictadura sanguinaria, institucional, que ha matado, que ha apresado a centenares de personas, que tortura. Es decir, lo que ustedes vivieron en el Cono Sur, pónganle una escala diferente, ¿verdad? Pero es eso mismo, está fuera de tiempo esta dictadura. Se ha sostenido en parte porque aunque lo hubiera en el tiempo de las dictaduras de ustedes, el narcotráfico no tenía el poder que hoy tiene, ¿verdad? Claro. En la economía y en la política de América Latina. Entonces, después de 2 años de estar, tenemos 100.000 exiliados, hemos tenido por lo menos a 1.000 presos políticos, en este momento hay 100 y pico, hay más de 320 asesinados de forma extrajudicial, hay presiones, no parece que la presión internacional en Nicaragua funcione, vivimos otros tiempos, etc. Vino la pandemia. Sí. Y cuando estábamos supuestamente, porque de la pandemia no tenemos una información veraz, vinieron 2 huracanes, el más grande de la historia de Centroamérica, uno grande y el otro más grande todavía. Entonces esto va por lo menos para 2 o 3 años de calamidades para miles de personas, en fin, es terrible, ¿verdad? Y yo no pude estar con ustedes por el primer huracán, creo, ¿no? No sé cuántas veces hemos cambiado la fecha y yo pido disculpas, ¿verdad? Pero no. No, ninguna disculpa porque, bueno, las urgencias de las cosas que no controlamos, ni controlamos las calamidades naturales, ni tampoco ni las pandemias, ni los desastres políticos tampoco, así que vamos viviendo las incertidumbres. Así es. Vivimos a oscuras, buscando luces y por todos lados, ¿verdad? Y las encontramos a veces, ¿verdad? Porque todas estas desgracias sacan lo peor, pero también lo mejor de la gente, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos aquí como podemos. Sí, Centroamérica ya se sabía, Centroamérica es la zona más vulnerable tal vez del planeta, porque es un pedazo de faja, una faja de tierra muy, muy pequeña y estrecha entre 2 masas de agua gigantescas. Y los huracanes se forman en el mar, y el cambio climático, cuando calienta el mar, provoca los huracanes. Eso es nada más que eso es. Entonces, sí, y Yesenia va a estar. Sí, debe estar acá en los alumnos y alumnas, en el Zoom y en el Facebook. Mira, te cuento, los vamos nombrando. Aparte ya se están saludando. Ahí está Yesenia, que está... Y esta amiga que ha aparecido aquí abajo, ¿quién es? No, Yesenia, bueno, Steffi, presentate. Tiene una oscura noche. ¿Quién es? Ah, Yesenia, ahí está mi Yesenia, qué bueno. Pon la pantalla, Yesenia. Marilet, yo siempre le llamaba Marilet porque me gustaba más. Está Stephanie, que está tímida ahora, ahora se presenta. Está Yesenia, en los estudiantes está Juan Raúl Ferreira, Evelyn Binmeyer, Benjamín Bazán, Beatriz Fernández, Alejandro Utermark,
Dionisa Enzora, Douglas Enrique, Erika de la Torre, Jesús Mena, Juan Olga Jacón, Liz Parada, Luis Marcelo Vera, bueno, Paola Ayala, Rebeca Guanto, Roberto González, que mandaba un mensaje recién diciendo que estaba triste de que nos va a extrañar, Vilma Almendras, pero bueno, este no va a ser el último curso de Fe en la Resistencia, así que no nos extrañen los estudiantes. Estefi, por favor, presentate así y vamos conociéndonos. A ver. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, María. Un gusto tenerte entre nosotros y nosotras. Bueno, mi nombre es Stephanie Creer. Yo soy, bueno, estoy en Uruguay en este momento, pero soy de Argentina. Y estudié en Buenos Aires teología. Así que, bueno, ahí siempre con algunas lecturas y relecturas de tus textos. Así que la verdad que es un placer tenerte acá en esta ronda. Que alguna gente me debe conocer, porque desde hace mucho tiempo, pues, no sé, por un tal Jesús, pienso yo, ¿verdad? Que ha sido... ¡Hola! ¡Hola! Qué alegre. Bueno, bienvenida, María. Qué alegre. Gracias, Stephanie. Gracias, porque estoy invitada aquí por cuenta tuya, Marilet. Sí, claro, un gusto estar escuchando, muy atenta y súper... Te oigo bajito, te oigo muy bajito. Creo que será quizás mi señal. Muy contenta de que haya aceptado la invitación. Un gusto, y un gusto también a las personas que están ahorita. Estar escuchando, María. ¿Estás desde Chile? Sí, desde Chile. No vienes, ¿verdad? No vienes todavía. Además que no hay vuelos todavía a Nicaragua desde acá. No hay vuelo, estamos aislados, totalmente aislados. Ahí está otro Nicolás, que se llama Nicolás Panoto, ¿no? No, estaba mal, yo me llamo Martín. Martín Delgado. Porque yo vi Nicolás Panoto, ese también. Estaba como prediseñado como para eso, pero por eso cambié el nombre ahí. Cambiaste de identidad. Cambiaste de identidad. Se van a ir sumando distintos estudiantes y profesores, pero para aprovechar el tiempo vamos a ir comenzando, y después de tu presentación va a haber un tiempo también para preguntas e intercambio. ¿Quién dirige, Nicolás? ¿Vos? Yo ahora te presento y ahí tú comienzas. ¿Y ya están todos? Y se están conectando. Por ahora hay 40 estudiantes que se han conectado. Va a ir conectando. Algunos se conectan por el Facebook, que en el Facebook hay como unos 20, porque a algunos les queda más fácil por la conexión seguirlo en Facebook. Y a algunos les queda más fácil el Zoom. Pero para aprovechar el tiempo vamos como dando comienzo. El Zoom nos ha hecho un poco más puntuales quizás ahí para... Mira, Nicolás, yo preferiría que interrumpieran lo que yo digo. No esperen de mí una ponencia, yo no cometo ponencias. Entonces, yo voy a tratar de trasladar un tema que me parece fundamental, pero me pueden interrumpir, bien sea en el chat, casi mejor en el chat, ¿verdad? Pero eso depende de vos porque vos controlás. Lo que hacemos entonces es, las personas van comentando en el chat, van haciendo sus preguntas y las voy retomando. Bueno. Para que las podamos ir comentando y la vamos dialogando. Bueno, y así se va generando si hay una pregunta bastante importante, vos me decís, porque yo todavía no estoy segura de pasar la presentación. Porque puede quitar tiempo y es tu responsabilidad hacérselas llegar a ellos.
Sí, ahí les recuerdo a los estudiantes y las estudiantes que se mandó por mail la presentación para que todos la hayan recibido. Quizás si a alguno se le traspapeló, se fijan en el correo y se la volvemos a mandar si no. Y hacemos así, entonces vamos llegando las preguntas, los comentarios y los vamos incorporando en la conversación con María López Vigil, que al principio, para los que no estaban, dijimos que ella es ciudadana del mundo, nació en La Habana y ahí está su ombligo, pero también fue periodista y fue monja en España y fue luego habitante de muchos lugares, entre ellos Nicaragua, donde se encuentra ahora, y estuvo contando al principio de los dolores y los sentires del pueblo nicaragüense, tanto por las dificultades climáticas como políticas. Y bueno, así que ahí Miguel España te saluda desde Nicaragua, saludos desde Uruguay, desde Bolivia te están llegando, pero damos comienzo entonces a la presentación de María López Vigil, que para nosotros es en un día especial, como Fe en la Resistencia, como cristianos y cristianas, que es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las mujeres y las niñas. Nos preocupa y nos ocupa la reflexión también de cómo la Biblia y los discursos religiosos se utilizan para justificar la violencia, y tenemos la tarea de todos y todas, la de construir, problematizar las lecturas bíblicas que hemos hecho, las que hemos heredado, las que hemos muchas veces también reproducido, sin duda, para pensar nuevas formas de leer la Biblia. Y ahí María López Vigil nos dejó una pregunta que seguramente muchos estudiantes se han hecho. ¿A quién seguimos? ¿A Pablo o a Jesús? Una gran pregunta para esta conferencia, una pregunta grandísima para estos 2000 años de cristianismo, pero muy pertinente también en el 2020. Así que María López Vigil, muy agradecidos y agradecidas de parte del equipo, de Martín, de Steffi, de Nicolás Panotto y de Yesenia, que nos sugirió esta hermosa idea. Te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, saludos. Vieran lo que a mí me cuesta, aunque soy una persona que vive de hablar y de escribir, lo que a mí me cuesta hablar delante de una pantalla, ¿verdad? Sin saber, sin mirar ojos, sin mirar risa, sin mirar mal humor, sin mirar que no me están entendiendo. Entonces, pero hago un esfuerzo y agradezco que tanta gente esté escuchando lo que quiero compartirles. Mucha gente de la que está escuchando, bueno, hoy es un día especial y como ya ha adelantado Nicolás, hoy es el día en que en el mundo se habla de la violencia contra las mujeres y ciertamente tenemos que hacernos responsables de la cantidad de violencia que ha generado la religión que conocemos y en la que nos educaron, ¿verdad? Para ver cómo podemos, haciéndonos responsables, mejorar la situación, ¿verdad? No es estar contra la violencia, es el día de trabajar para que no haya esa violencia contra las mujeres y contra las niñas, ¿verdad? Que es muy importante. Y aquí, pues, voy a empezar. Muchas de ustedes me conocen porque hace 40 años, casi lo que estoy en Nicaragua, con mi hermano José Ignacio, que está en Ecuador y que es mi hermano y mi amigo también. Nosotros escribimos Un tal Jesús. Yo estoy segura que muchos de ustedes conocieron Un tal Jesús, una obra que nació para la radio, que después se hizo libro y que fue condenada amplísimamente por todos los obispos de América Latina. Eran los años de la teología de la liberación. ¿Por qué escribimos esto? Hay un problema en la teología, ¿verdad?, que ustedes deben conocer y que pueden haber leído, no sé si habrán reflexionado eso en este espacio, que es las contradicciones entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe.
el Jesús histórico es muy desconocido para nosotros. Para la mayoría de la gente con la que tratamos, no se sabe nada prácticamente del Jesús histórico. Y se sabe mucho del Cristo de la fe. Y por eso, en la mentalidad de una gran cantidad de gente con la que nos cruzamos, con las que platicamos, Jesús es un Dios disfrazado de hombre. Algo muy parecido a Superman, ¿verdad? Clark Kent es un oficinista, pero en el fondo esconde un poder inmenso para volar, ¿verdad? Para hacer cosas extraordinarias. Esa es la imagen que está en una inmensa mayoría de cristianas y cristianos, sean evangélicos o católicos, o sean de las iglesias reformadas de Lutero, de las iglesias históricas. Tenemos una imagen de Jesús que no tiene carne, sangre, risa, amigos, tabernas, chistes, fiebre, sueño. Es un Dios disfrazado de hombre que además sabe todo lo que le va a pasar y de repente se le ocurre hacer cosas extraordinarias que se llaman milagros. Acá están llegando muchos mensajes de que desde los años 80 escuchaban tu nombre en El Salvador, en Nicaragua, en Argentina, y que fueron transformados por esas historias y que amaron mucho un tal Jesús. Sí, lo sabemos y siempre me conmueve, y yo muchas veces le digo a mi hermano, en el epitafio basta que pongan, escribió un tal Jesús, ¿verdad? Porque esa es una de las cosas que yo siento que es más importante, porque fue rescatar al Jesús histórico, sacándolo de la idea del Cristo de la fe. Fue una obra de 9 meses, fue un trabajo que nos cambió a nosotros también, porque a partir de ese momento empezamos a dudar de muchas más cosas de las que ya dudábamos. Yo creo que dudar construye ciudadanía, ¿verdad? Y en la religión lo que menos hay son dudas, ¿verdad? Lo que más hay son certezas, ascendimientos y obediencia, ¿verdad? Entonces, nosotros hicimos esto se ha difundido por América Latina y sigue teniendo vigencia. Lo pusimos en internet para que fuera conocido. Y tuvimos en aquel tiempo un cierto corsé para trabajar todos los relatos de los evangelios, todos tenían que pasar por esa licuadora, todos, incluidos 42 milagros que hay en el evangelio. Pero en vez de centrarnos en el milagro, nos centrábamos en el enfermo o en el leproso. En fin, hay miles de anécdotas de cómo lo construimos, cómo nos cambió y cómo ha influido en una gran cantidad de gente en el momento de la teología de la liberación. Pero la gente más mayor de este grupo, y muchos saben que la teología de la liberación sufrió una guerra de desgaste muy potente por parte del Vaticano, cambiaron las circunstancias de América Latina y un tal Jesús siguió llenando la imaginación de gente creyente, pero del Jesús histórico. Y yo diría que mi hermano y yo es como cuando haces una cosa que te cuesta mucho y camina, y seguíamos confiando en que con eso era suficiente. El mundo empezó a cambiar al pasar el milenio y se hizo una consigna que es: otro mundo es posible.
En América Latina pegó muy fuerte. Siempre hemos vivido en un continente con las desigualdades más terribles. Ahora nos damos cuenta, la pandemia ha mostrado como en un striptease trágico que somos la región más desigual del planeta Tierra, ¿verdad? Y en esa desigualdad siempre hemos soñado con más justicia social. Entonces dijimos, para que otro mundo sea posible, otro Dios tiene que ser posible. No habrá otro mundo posible si otro Dios no es posible, ¿verdad? ¿Y quién es el que nos transmite a otro Dios? El Jesús histórico. Esta idea no tenía tanto arraigo en alguna gente. Les voy a decir un ejemplo. Vino a Nicaragua cuando estábamos mi hermano y yo pensando en hacer otra cosa de tipo teológico, ya no solo teología de la liberación, sino teología de la provocación, porque América Latina había cambiado muchísimo. Vino aquí Ramonet. Ramonet es un periodista muy importante de Le Monde Diplomatique, que fue uno de los que inventó la consigna "Otro mundo es posible". Vino aquí a Nicaragua, por cierto, a defender a Daniel Ortega, y creo que lo sigue defendiendo porque hay gente que se queda parqueada en su propio pasado, ¿verdad? Pero bueno, yo me atreví a acercarme a él aquí en la universidad diciéndole esto: ve, para que otro mundo sea posible, otro Dios tiene que ser posible. Y en América Latina, si no cambiamos la idea de Dios, otro mundo no va a ser posible. Y me miró como si yo fuera una cucaracha, con un desprecio gigantesco, porque el laico o el ateo o el que se cansó de la religión no logra entender que América Latina no cambia si no cambiamos la idea que nos hemos hecho de Dios, de Jesús, porque eso es muy importante para que la gente imagine otra cosa. Bueno, a nosotros eso tampoco, a mí no me importó. Él me miró como cucaracha y yo me fui y ya está. Él, en el año 2007, es decir, prácticamente 30 años después de un tal Jesús, hicimos Otro Dios es posible. Yo no sé si hay gente que también lo conoce y está en este curso. Me imagino que sí, y la dirección es muy fácil, porque si ponen Otro Dios es posible, ahí les va a salir. Acá pusieron de Bolivia, Leonor Chávez dice que ella y sus hermanos crecieron escuchando esas historias. Ah, mira. Después Nazario también, Douglas, ya habíamos dicho, después de que se escucharon todo eso desde Colombia también. Así que Otro Dios posible y un tal Jesús acá está en el ranking. Otro Dios es posible. Me acuerdo que cuando lo estábamos escribiendo en 2006 estuvimos en Brasil y visitamos al obispo Casaldáliga, que falleció recientemente, y le dijimos de este proyecto. Él logró leerlo, todavía tenía capacidad de leer los guiones. Y me acuerdo siempre que cuando lo saludamos y nos saludó y le contamos, dice, no solo es posible, es necesario. Entonces él entendía un poco más de Ramonet la importancia que tiene de que volvamos al Dios de Jesús. Son 100 entrevistas con Jesucristo y aquí ya no teníamos el corsé del Evangelio, de todos los evangelios, y salimos a poner a Jesús a hablar de otras temáticas que son importantes, entre ellas la violencia contra las mujeres. Es decir, Jesús habla del SIDA, habla de la homosexualidad, habla de la eutanasia, pero también habla de que él no se acuerda ni en qué fecha nació, que no está seguro si José fue su padre. Es decir, quienes oyen o leen esas entrevistas
porque todo es para oír, porque vivimos en un continente de analfabetos, todo es para oír o también para leer. Entonces, Otro Dios es posible es otro formato en otro continente con otra mentalidad por parte nuestra también. Tenemos que ir más allá. Nosotros en un tal Jesús tuvimos que ir en el filo de una navaja para hablar de cómo había nacido Jesús de María. Pero en estas entrevistas ya podíamos decir abiertamente que María tuvo relaciones sexuales y sabíamos por qué había nacido Jesús. Éramos más libres, el mundo había cambiado, estábamos cambiando nosotros. Y nos atrevimos, y por eso lo quiero recordar, porque hoy es 25 de noviembre, nos atrevimos a una entrevista con Jesús sobre la adúltera. Y la periodista le pregunta, ¿era la primera vez que usted veía que apedreaban a una mujer? Y él le dice, llorando, no, lo vi muchas veces y no hice nada. Pero Dios tocó mi corazón aquella vez y entendí que el que violenta a las mujeres violenta a Dios y lo ofende. Dijimos, vamos a hacer esto porque es una manera de humanizar a Jesús y de hacer ver que estamos en camino de entender más cosas, porque Jesús también hizo ese proceso. Porque no podemos creer que Jesús es Dios. Tenemos que creer en Dios como creyó Jesús, que es diferente. Te preguntan acá, Miguel, España de Nicaragua, pregunta si también es necesario para una nueva Latinoamérica, es necesaria una nueva mariología sobre esto que está haciendo. Totalmente, es necesaria otra María, Mariam, la madre de Jesús, ¿verdad? Una mujer analfabeta, pobre, que tampoco entendió al comienzo qué hacía su hijo, es decir, que se asustó al ver el compromiso de su hijo, como muchas madres en las dictaduras de América Latina tuvieron miedo, no entendían ese pasaje que conservan los relatos del Evangelio, cuando María va de Nazaret a Cafarnaúm a buscar a Jesús porque se ha vuelto loco, porque cree que se ha vuelto loco. Tenemos que rescatar a María también, tenemos que rescatarla y es posible otra María. Es difícil, porque el tema de María es tan importante en la mente de una sociedad tan machista, es como se dice en Nicaragua, es un ipegüe, es una cosa que se coló de la antigua diosa madre, porque la mente humana necesita una visión femenina de Dios, una visión femenina de la divinidad, la necesita y es demasiado masculina la religión aprendida. Sí, es necesaria. Hoy no vamos a hablar de eso, pero yo te prometo, Nicolás, que te voy a poner en correo 12 presentaciones que hemos hecho para discutir estas cosas. Y ahí también aparece María, ¿verdad? Cosas sencillas, ¿verdad? Pero que pueden ayudar y que las he usado mucho en Nicaragua. Es decir, otro Dios es posible, surge de la misma inquietud de la que nació un tal Jesús en un mundo diferente, en una América Latina que ya no tiene teología de la liberación, que ya no conoce la situación de injusticia, sino peores situaciones de injusticia o diferentes situaciones de injusticia que las que acompañaron a un tal Jesús. Y bueno, nos sentimos muy satisfechos de haber hecho eso. En el año 2010, yo les cuento una historia personal, porque los cambios en nuestra adhesión a Jesús, en nuestra fe,
o en esa migración que todas y todos estamos haciendo de la religión a la espiritualidad y a la ética, que ese es el desafío de nuestro tiempo. En esa emigración todos hemos vivido procesos, y a veces conocer procesos de quienes hemos querido crear material para acompañar el proceso es interesante. Bueno, para hacer un tal Jesús, ¿qué nos importaba a Pablo? Nada, nada. No nos servía para nada. Para hacer otro Dios es posible. ¿De qué teníamos que valernos de Pablo? Bueno, en una entrevista Jesús dice, Pablo no entendía nada cuando dijo eso, cosas pequeñas. En el año 2010, es decir, hace ahora 10 años, cayó en mis manos el mismo texto que te he mandado, Pablo, que te he mandado, Nicolás, de José María Castillo, que es un teólogo muy importante, muy anciano ya, pero muy lúcido. Cuando yo leí ese texto que les he mandado a ustedes, y se los mandé, por eso es un texto denso, yo me quedé espantada porque dije, y enseguida se lo mandé a mi hermano José Ignacio, mira lo que dice aquí, lo que está diciendo aquí, nosotros todavía no lo hemos incorporado a nuestra mente. Pablo ha influido en la mente religiosa de todos los cristianos del mundo, versión evangélica, versión católica, versión protestante, de la manera más total, y Pablo traicionó a Jesús. A propósito, no sabemos, porque puede haber sido una persona perturbada, fanática. Es decir, de Pablo no sabemos. Como nosotros no lo habíamos incorporado en nuestra reflexión, este texto que yo les mandé a ustedes, yo dije, hay que hacer algo. Hay que hacer algo, le dije a mi hermano, hay que hacer algo. Es decir, Pablo es, más adelante, José María Castillo ha publicado un libro que les recomiendo que se llama La humanidad de Jesús. Y él vuelve nuevamente al tema inicial, el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Y él dice claramente que el problema de la iglesia es Pablo. Y lo desarrolla. Entonces fue cuando nosotros, volví yo después de más de 30 años a leer las cartas de Pablo, a leer los hechos de los apóstoles, y yo me quedé espantada. Espantada. O sea, es algo que no tiene que ver con el Evangelio. Lo que Pablo dijo e hizo fue importante desde el punto de vista de historia de las religiones, porque universalizó algo que él conocía como judío, pero que no es el Evangelio de Jesús. No, él inventó a Cristo. El Cristo de la fe es inventado por él. Lo que estoy diciendo suena terrible, suena a herejía, suena a decir, ¿y qué viene? ¿Por qué viene a decirnos esto? Porque si no lo entiendo, bueno, a mí no me importa, a mí que me digan que soy hereje, me dan un piropo, porque es hereje el que piensa con su cabeza. Es decir, pensamos con nuestra cabeza, eso significa la palabra hereje, la raíz etimológica de la palabra hereje en griego, significa pensar con la propia cabeza. Yo sé que lo que estoy diciendo es muy grueso, porque en las iglesias evangélicas y en las iglesias reformadas lo que más se oye es Pablo, pero en las iglesias católicas se dice palabra de Dios y es palabra de Pablo, y la palabra de Pablo es cosa seria. A las mujeres nos afectó, evidentemente, porque su visión, aunque tenía diaconisas y mujeres que le apoyaban, y van a decir que muchas de esas no son propias de Pablo, a las mujeres nos afectó, pero afectó a los homosexuales, pero afectó a los esclavos. Pero lo más grave de todo es que Pablo
interpretó la muerte de Jesús como un hecho querido por Dios, no como un hecho histórico provocado por los hombres religiosos que lo mataron, por el imperio que no lo pudo soportar. Y eso es tan grave, pero tan grave, que si no lo reflexionamos, y además tiene consecuencias sociales, la religión cristiana, versión evangélica, versión católica, ahí estamos toditos en lo mismo, ahí hay un ecumenismo absoluto. La religión cristiana tiene como centro que nosotros hemos sido salvados por un sacrificio que Dios quiso, con lo cual se ofende a Dios. Dios es un monstruo que envió a su Hijo a morir de la forma más cruel, para con sangre salvarlo. Estamos en el Antiguo Testamento, en una visión obsoleta de la religión, y ustedes dirán, ya yo no creo eso. ¿Cómo no? Lo seguimos creyendo. Lo seguimos creyendo, y hoy 25 de noviembre tenemos que admitir que hay una grandísima cantidad de mujeres que aceptan al marido que las maltrata y que les golpea, que aceptan el abuso sexual, que aceptan su condición subordinada, porque entendieron que mientras más se sufre, se es más bueno, que mientras más cruz se carga, Dios nos salva. Esa es una idea de Pablo. Esa es una idea de cómo Pablo interpretó la muerte de Jesús. Esto es gravísimo, haber interpretado la muerte de Jesús desde el Antiguo Testamento. Entonces, ¿quién es Pablo para haber hecho eso? Es una persona, y a veces se nos olvida, es una persona farisea, estudioso del fariseísmo, conocedor a fondo del Antiguo Testamento. Su Dios es el Dios de Abraham, que le va a pedir como prueba que mate a su hijo. Su Dios es el Dios que envía a su hijo a morir. Ese es el esquema de Pablo. Pero además hay un problema de clase social. Él tiene visa para recorrer el imperio. El que tiene visa de Estados Unidos o que tiene ciudadanía de Estados Unidos, él era ciudadano romano y tiene visa para recorrer el imperio. Pero además sabe idiomas, sabe hebreo, sabe latín, sabe griego, pero además sabe escribir. Jesús no sabía escribir. Jesús leer sabría, porque todos los niños de Israel aprendían a leer en la escritura, las niñas no. De Jesús podemos suponer que sabía leer, pero que sabía escribir, ¿no? Por eso hay escribas que todavía en pueblos muy, muy atrasados escriben las cartas de la gente que no sabe escribir. Pablo sabe escribir, sabe idioma, es ciudadano romano. ¿Ustedes se imaginan la visión, el conflicto de clase, que eso no se estudia en la teología, que tendría que haber entre ese hombre estudioso de los fariseos, conocedor de idiomas, que puede escribir, que viaja por el mundo, con unos pescadores analfabetas? Ustedes se pueden imaginar qué sentido de superioridad tuvo él en la visión que dijo haber tenido en el camino de Damasco. O sea, estamos ante un conflicto que surgió muy pronto, y no solo por la circuncisión, no solo por la circuncisión, como nos hablan en los Hechos de los Apóstoles. Ahí tuvo que haber un conflicto social, de clase social. Él era de una clase superior, con pescadores, con artesanos, con gente pobre, con gente humilde. Ese es Pablo. Ese es Pablo. Pablo, además, y eso lo resalta en el texto que les envié y lo conocemos, Pablo escribió sus cartas antes de que se escribieran los evangelios. Y si seguimos la línea del tiempo, él fundó iglesias en base a sus cartas, que no
decían, no aparece en sus cartas la palabra Cafarnaúm, no aparece en sus cartas la palabra Nazaret. Él dice que no le interesa haber conocido a Jesús según la carne, porque ya lo conoce según el Espíritu. ¿Qué les parecería a ustedes una persona que dijera eso al escribir la biografía de alguien? No, yo no lo conocí, pero tampoco me interesa para nada conocerlo. Es la imaginación que tengo de él. Sin embargo, de esta forma tan, vamos a llamarle, cruel, descarnada, con la que yo estoy hablando de Pablo, casi nunca pensamos. Seguimos de alguna manera viendo en el Nuevo Testamento a Jesús y a Pablo a la par. Hay contradicciones, hay traiciones importantes de Pablo. Eso es lo que yo transmito, lo que con mi hermano hicimos muy tarde, porque no nos estábamos dando cuenta, porque lo nuestro era Jesús, y lo de Pablo no es Jesús, es Cristo, y es otra cosa. Entonces, un poquito para que los comentarios que están llegando por Facebook y por Zoom. Ajá. Por un lado, Mariana Echevarre dice que la imagen que Dios que tenemos inculcada desde niños y niñas es un Dios desde las nubes, barba blanca, pelo blanco desde arriba, y que agradece tanto a la Teología de Liberación como lo que estás planteando, y Juan Luis II y otros teólogos que le ayudaron a problematizar la visión de Dios. Después, Pablo Guerra dice que otro Dios es posible y que ya se está haciendo presente. Después dicen que hay un Dios cercano a nosotras, que es el Ruaj femenina. Saludos desde México, dice Olivia Quesada. Después hay una pregunta, si podés comentar sobre la nueva perspectiva sobre Pablo y la perspectiva radical, por ejemplo, de Dunn, Segovia, Eisenbaum. Yo no conozco, yo no conozco yo tampoco. Yo no soy una teóloga profesional, entonces yo me refiero a José María Castillo. Él ha llegado, yo no estudié teología, pero hay muchas cosas que no requieren de haber estudiado teología. Más bien la teología puede confundir a una persona, ¿verdad? Porque hay bibliotecas enteras escritas sobre la Santísima Trinidad. Y la Santísima Trinidad es un dogma de fe. Y yo recuerdo lo que mi hermano me contaba cuando habló con una campesina, siendo él jesuita, porque fue jesuita, cometió como yo el error de meterse en la cárcel ideológica, que muchas veces son las congregaciones religiosas. No siempre, pero a veces sí. Una campesina le decía, pero dígame, ¿es un Dios o son tres? No, es uno solo. ¿Pero por qué dicen Padre, Hijo, Espíritu Santo? ¿Tienen tres nombres? ¿Una persona con tres nombres? No, son tres personas. ¿Pero es una o son tres? No, es uno solo, pero ustedes dicen tres. Y al final la discusión era tan absurda que ella dijo, mejor dejémoslo en dos y no discutamos más. Son dos. En vez de uno o tres, son dos. Partamos por la mitad. Hay bibliotecas enteras para discutir sobre para analizar la Santísima Trinidad. Y no hubo durante muchos años ninguna biblioteca o ninguna formación teológica para muchísimos sacerdotes y religiosas sobre el tema del abuso sexual. No hubo sobre eso. Y es algo gravísimo que afecta para siempre la vida de mucha gente, y sin embargo, eso pasaba de noche. Entonces, es necesario revisar lo que dice Pablo, ponerlo a él en cuestión, entender que el Evangelio de Jesús ha sido traicionado por Pablo. Fíjense que para terminar la historia o trayectoria de estos materiales, cuando vimos lo de Pablo, dijimos, eso tenemos también que llevarlo a radio y a otra serie. Esa es la última, que yo no sé si todos la conocen, se llama Frente a Frente, debates entre María Magdalena, la que conoció a Jesús, y Pablo, el que inventó a Cristo.
Eso también está en Radialistas. No sé si alguien ya lo conoce, pero nos pareció interesante poner en un formato de debate periodístico lo que una mujer conoció de Jesús y lo que este hombre, que fue Pablo, inventó de Cristo, para hacer más, para hacer un servicio a la causa feminista, que es una causa humanista. Ser feminista no es nada más que ser humanista. No se puede, yo pienso, no se puede ser cristiana o cristiano sin ser feminista. No se puede, porque es de alguna manera tomar a la mitad de la población del mundo, entender que ha sido de alguna manera atropellada por leyes y por instituciones, pero por la religión sobre todo, por la religión, porque la religión judía es una de las religiones más machistas del mundo. Entonces, es necesario revisar a Pablo, y en lo más profundo de esa revisión vamos a ver que la moral de Pablo es contraria a la ética de Jesús. Vamos a ver que la interpretación que hace Pablo de la muerte de Jesús violenta la imagen del Dios del que Jesús nos habló y no tiene en cuenta el contexto histórico en que Jesús fue matado. Hay que cambiar la palabra. Las palabras crean realidad. No digan nunca más Jesús murió. A Jesús lo mataron, como han matado a trabajadores sociales, a luchadores ambientalistas, a gente que enfrentó la injusticia a lo largo de la historia. Lo mataron, porque después de lo mataron, viene la pregunta, ¿quién lo mató? En la cosa murió, hay una enorme pasividad, y la teología dice que no hay pasividad, que fue enviado a morir. Una versión que es obsoleta del Antiguo Testamento y para colmo introduce la idea de que lo que salva es la sangre. Estamos en un periodo muy antiguo de la historia de la humanidad, donde la sangre de humanos en algunos pueblos y la sangre de animales en el pueblo judío era lo que le agradaba a Dios. Entonces, si seguimos toda la liturgia de los cultos y de las misas está cargada de esta idea, que es la peor de todas las ideas de Pablo, es esta. Entonces, cuando hicimos los debates entre María y Pablo, entre la Magdalena y San Pablo, era un poco para resaltar las contradicciones tan enormes que hay entre lo que Pablo proponía y lo que Jesús propuso. Pero Pablo, en fin de cuentas, es el fundador del cristianismo. Jesús no fundó nada. Jesús fue un judío de Galilea, ni siquiera del centro del poder, que cuestionó la religión que conoció, que incorporó a las mujeres, que nunca tuvo ninguna moral sexual explícita más allá de esa palabra. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. No se dedicó a ninguna moral sexual. No entró en esa temática. Lo de Jesús era la necesidad de que llegara el reino de Dios, no la democracia de Dios, porque en aquel tiempo democracia no había. Entonces Jesús es un promotor de derechos humanos cuando el concepto de derechos humanos no existía, porque la Biblia es un libro sobre los derechos de Dios, no sobre los derechos humanos. El Antiguo Testamento está cargado de horror, de propuestas, algunas de ellas criminales, de leyes absurdas. El Nuevo Testamento es Jesús. Jesús es un maestro ético y un maestro espiritual. Hay gente que dice que Jesús es el fundador, no del cristianismo,
sino de una, entre comillas, religión laica. Porque ahí lo que pesa es la ética y la espiritualidad. La conexión con Dios, una realidad máxima, ¿verdad? Que nos envuelve, pero que es buena, no es mala. Hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿Qué es varón? Sí, porque en la religión judía, pero Jesús comparó a Dios con un pastor e inmediatamente en la parábola pegadita de Lucas lo compara con una mujer que barre la casa. Uno busca una oveja y la otra busca una moneda. O sea que Jesús intuía, porque Jesús no rechazó a las mujeres. Hay una frase de Pablo que nos tendría que poner a temblar. Con los pecadores ni sentarse a la mesa. Con los viciosos ni sentarse a la mesa. Y Jesús se sentaba con los viciosos, se sentaba con los pecadores. Entonces, por todos lados hay contradicción, porque está en contradicción el Jesús de la historia con toda la novedad que significó en su mundo y en su religión judía, y el fundador del cristianismo, que es Pablo, el que inventó a Cristo y lo diseminó, diríamos, por el imperio, y escribió cartas antes de que fueran conocidos los evangelios. Y para colmo, en el año 70, el pueblo de Israel desapareció prácticamente por la caída de Jerusalén, y ahí deben haber muerto la mayor cantidad de quienes habían conocido al profeta Jesús. El profeta Jesús fue convertido por Pablo en otra divinidad a competir con las que había en el imperio en su momento. Yo dejo hasta aquí la herejía. Esto que he dicho es una herejía. Tiene base. Son bienvenidas. Son bienvenidas las herejías en este curso, porque nos hacen pensar, nos sacan de los lugares cómodos, conocidos o comunes. Una estudiante ahí decía que en este curso, como maestra de Biblia que ella es o fue, empezó a problematizarse un montón de cosas a partir de los planteos. Acá hay dos preguntas de lo que acabas de decir. Guzmán pregunta si el resto de los evangelistas también inventaron a Cristo, a Jesús, o lo conocieron directamente. Esa es una pregunta. Y otra que hace Walter Aguirre, o un comentario, es que decir que torturaron a Jesús también identifica a algunos, a Jesús con el torturado, y enfrenta a otros. O sea, como que el tema de la tortura de Jesús también hace una identificación. Entiendo que va por ahí la pregunta de Walter. No entiendo bien la pregunta de Walter. Jesús decir que lo torturaron también lo identifica con algunos y pone a otros enfrentando a Jesús. Así dice. Evidentemente, Jesús es diríamos, el colega en el sufrimiento de todos los torturados de la historia, ¿verdad? Pero en ese sentido es uno más. Jesús es uno de tantos que creyó profundamente en que somos hijos de Dios, y eso lo creyó tanto que decían, Él es hijo de Dios, hijos e hijas de Dios somos todos. Jesús lo creyó de verdad, pero no es la segunda persona de la Santísima Trinidad, engendrada igual al Padre, enviado por el Padre. Todo eso es un galimatías dogmático que fue creado dentro del mundo helénico por influencia de religiones que había en el imperio, y que si Jesús, por así decir, conociera lo que se dice de él en los dogmas, se quedaría horrorizado, porque él no es eso. La que estudió Biblia, ¿qué es lo que me decía Nicolás? Sí, preguntaba a una compañera, Novi Guzmán creo, preguntaba si los evangelistas inventaron a Jesús o lo conocieron, y acá ya alguien responde que Lucas hizo un documento de sus investigaciones, Mateo y Marcos y Juan si lo conocieron, corríjame si estoy equivocada, creo que se refiere a la fuente Q, bueno, yo de eso sé menos, no soy teólogo tampoco, pero bueno, sobre la veracidad o cuánto conocieron o no los evangelistas o la escuela de los evangelistas al Jesús histórico. ¿Algún comentario sobre eso? O sobre es probable que ninguno
y que el nombre del autor, el concepto autor que hoy tenemos, que incluso tiene derecho reservado, no existe en la antigüedad. En la antigüedad existe la tradición oral. Entonces, ¿qué es lo que se sabe primero? Los recuerdos orales que había de Jesús. ¿Quién los pondría por escrito primero? Eso no lo sabemos. No lo sabemos porque el primero que aparece, diríamos, el que es más antiguo, es el de Marcos, y eso está en el año 70. Si nosotros, porque no hay un calendario exacto, podemos calcular que Jesús muere a los 30 años, 40 años después, esto no era un periódico, no había fotografías, incluso no había mucha gente que escribiera. Entonces, lo que hay en el meollo de los evangelios son relatos fundamentalmente de cuentos que hizo Jesús para explicar a Dios, muy corrientes en la cultura hebrea, explicar las cosas por narraciones, y de milagros, sanaciones. Entonces, Mateo no es el que escribió, o sea, el publicano Mateo no es el que escribió, es la tradición de los que oyeron a Mateo o estaban cerca de Mateo o escucharon una y otra vez esas historias que después se pusieron por escrito. No conocieron directamente a Jesús los escritores, pero sí conocieron directamente, pueden haberlo conocido, pero eso fue un montón de historias que se fueron uniendo, pegando, armando, pero no podemos imaginar que es que alguien que conoce escribe una biografía. Los evangelios no son biografías, son relatos orales conservados en las comunidades y que después tomaron el nombre de alguien cercano. Marcos, pues Marcos aparece en los evangelios. ¿Él es el que escribió? No lo sabemos, muy probablemente no. Es posible que parte sí, que fuera su tradición. Pero yo no podría decirte porque no me dedico a saber exactamente la fecha. Lo que sí sabemos y tiene consecuencias para nuestras creencias es que las cartas que Pablo escribió de su puño y letra, o sea, hay como 14, me puedo equivocar, en el Nuevo Testamento, la mitad él las escribió de su puño y letra y otras las escribieron su escuela, la escuela de sus discípulos. Eso es de Pablo y es previo a todos los evangelios. Por lo tanto, la influencia del Cristo de la fe fue ganándole espacio al recuerdo amoroso, sorprendido, cordial, querido de quienes conocieron a Jesús. Lo conservaron en palabras para que después otros lo pusieran por escrito. Pablo le ganó la partida a Jesús. Sí. Acá para aclarar a Guzmán, que dice, bueno, no es que estamos negando que el relato del Evangelio niegue que existe un Jesús histórico. No. O sea, lo que estamos problematizando, lo que está problematizando María López Vigil es que existe un Jesús histórico que es tomado por distintas escuelas, pero no pensemos en que los autores del Evangelio son un Mateo Pérez que escribió, o un Marcos, no sé qué eran. Son escuelas, y lo mismo con Pablo, que hay cartas que, como decís tú, que fueron escritas por Pablo, y otro por las escuelas que seguían la teología de Pablo o la teología de Marcos. Pero fíjate que el Pablo construye una teología. Jesús propone una ética, es totalmente diferente. O sea, lo de Pablo es teología pura, diríamos, ¿verdad? Es decir, es una visión basada en el Antiguo Testamento. Jesús propone una ética de relaciones humanas. En esa ética no se debe discriminar. Lo importante de esa ética es evitar el sufrimiento. En esa teología lo importante es valorar el sufrimiento, porque eso es lo que Dios necesitaba para calmar su cólera
por el pecado original. Es decir, es totalmente contradictorio. Jesús da de comer y jura enfermos. Y Pablo propone un más allá al cual debemos aspirar creyendo su doctrina, la doctrina que él propone. Y una moral muy excluyente. Jesús no propuso doctrina. Jesús propuso una ética de relaciones humanas. Sí, qué importante esta deconstrucción de la teología sacrificial que tenemos, tanto evangélicos como católicos, e incluso personas que no son creyentes, tienen también la lógica sacrificial, aunque no sea en clave religiosa, incorporada como matriz judeocristiana. Lo miraba ayer una serie que se llama 3%, que es de origen brasilero, 3%, muy buena, y es una serie que en lenguaje bastante laico muestra cómo el sistema también capitalista y neoliberal tiene esta lógica del sacrificio, donde hay algunos que son dignos de la salvación por el sacrificio y grandes mayorías que son las destinatarias de la perdición porque no se lo merecen. Eso es lo que repite toda. Hay una gran mayoría que no se merece y otros que sí son dignos de recibir porque se sacrifican. Y justo estoy llegando al final de la serie y uno de los personajes principales va a salvar a su grupo con la sangre, literalmente. Así que acá Catherine Sosa también dice que muchos relatos de la Biblia, que la Biblia es una selección de evangelios, no están todos los evangelios, hay evangelios apócrifos o evangelios que no entraron dentro del canon, de Catherine Sosa. Se puede leer, es decir, se pueden leer, están a la venta. Es decir, Jesús generó un movimiento. En ese movimiento las mujeres fueron muy protagónicas. Ese movimiento era un movimiento de cambio del judaísmo de ese siglo primero. Jesús se opone a los ritos de su religión, que eran excesivos, ¿verdad? Jesús se opone a los sacrificios de su religión, que eran sangrientos, con animales, no con personas, pero él dice, misericordia quiero, no sacrificio, es decir, compasión. Es decir, Jesús propone una ética, es un maestro ético, ¿verdad? Que en aquel tiempo no era el único, pero que llamó la atención de un grupo. También es verdad que sin Pablo a lo mejor nunca hubiéramos conocido a Jesús. A Pablo se le achaca haber hecho de la propuesta ética de aquel judío que él alteró de una manera total, una nueva religión que conquistó Occidente por la fuerza. Porque sin ese hombre que caminó el imperio y sin Constantino, el emperador que ordenó que todo el imperio terminara siendo cristiano, nosotros no lo seríamos. Jesús no sería conocido. A mí me dijeron de chiquita que todo eso fue gracias al Espíritu Santo, que todo sucedió gracias al Espíritu Santo. No, las religiones, la nuestra y la de todas las personas que conocemos, son expresiones de la historia y de la cultura. Entonces, la religión nuestra es una pieza de la cultura en la que hemos nacido, como lo es el lenguaje. Nadie pensaría que la lengua que hablamos es la mejor. Mucho menos pensarían que es la única. Mucho menos pensarían que es la verdadera. No, las religiones son maneras en que los hombres hemos buscado a Dios a lo largo del tiempo y le hemos dado imágenes, pero esas imágenes han cambiado. La imagen de Jesús es bastante atractiva, es novedosa para su religión. En la religión de Jesús, cuando se escribía Yahvé, el nombre del Dios de Abraham, en el que creyó Pablo, había que lavarse los dedos por respeto. Y Jesús, y eso sí, para los que preguntaban, eso sí, no pudo ser inventado, que un rabino, es decir, un maestro
como fue Jesús, ético. Le llamar a Jesús Abba, papá, eso tuvo que ser extremadamente un recuerdo conservado, verdadero. O sea, hay cosas en el Evangelio que no pudieron ser inventadas ni incluidas posteriormente porque son muy, muy contradictorias con la mentalidad de la religión judía. Y eso aportó Jesús. Entonces, lo novedoso para nosotros como cristianos, tenemos como influencer, nuestro influencer no debe ser Pablo, y parece que lo es. O sea, por eso yo puse, ¿seguimos a Jesús o seguimos a Pablo? La religión cristiana está más marcada por la influencia de Pablo que por la propuesta de Jesús de Nazaret. Y eso no lo podemos negar. Eso no lo podemos negar. Desde que entramos en una iglesia, al menos católica, lo que vemos es un torturado. Y está ahí para hacernos sentir culpables y hacernos sentir mal y hacernos creer que eso sucedió por mí y que eso es lo que me salvó. Nadie me dice nada, pero eso es así. Eso viene de Pablo. Hay varias preguntas y comentarios. Uno que hace Walter Aguirre, si lo primero que fue escrito de Pablo si no será que las comunidades necesitaron escribir los evangelios para confrontar los escritos de Pablo. No. Comentario, pregunta. No, es que hay una separación geográfica también. Hay una separación geográfica. Pablo va a recorrer Grecia, va a recorrer toda la zona de Turquía, va a recorrer toda la zona de lo que hoy llamamos parte de la Europa, ¿verdad? Y Israel estaba muy lejos de eso. Sí hay influencia, porque los evangelios no se escribieron. Hoy empecé a escribirlos y los terminé en 30 días. Y ya quedaron como lo vemos. No, eso no fue así. Se fueron añadiendo cosas. Pero sí hay influencia en los evangelios de algunas de las cosas de Pablo que ya eran conocidas. Claro. Pero Pablo no habla de Jesús, habla de Cristo. Él inventó a Cristo. Las cartas de Pablo, uno las lee y no hay una parábola, no hay un nombre concreto de los amigos de Jesús. Ahí no aparecen en Hechos de los Apóstoles, sí, porque son el relato de sus viajes que escribió Lucas. Eso es otra cosa. Y ahí se ve, pues, pues vamos a llamar la locura de Pablo, su capacidad enorme de trasladar una idea a otras personas, ¿verdad? Yo les invitaría a leer las cartas de Pablo desde esta perspectiva. No sé si se alimentan. O sea, es elevadísimo. De tan elevado no me sirve. En cambio, las historias de Jesús son mucho más, nos dicen más. Está dando de comer, está multiplicando panes, ¿verdad? Hay exageraciones ahí, ¿verdad? Esas cosas no son milagros, pero a Jesús lo que le interesaba era el hambre y la enfermedad. A Pablo no. Acá hay algunos, bueno, Heidi Galarza, por ejemplo, dice que parece muy respetable tu posición, que comparte muchas de las cosas que expresás, pero considero que las perspectivas tanto de los evangelios y las cartas auténticas de Pablo se pueden comprender más allá de una ambivalencia ética de los evangelios y la solo moral teológica de los escritos de Pablo, que incluyen otras perspectivas como la de no hay hombre ni judío, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, que también hay perspectivas éticas universalistas en Pablo. Sí, las hay. Pablo tenía una formación intelectual importante, ¿verdad? Que no es lo propio de Jesús. Jesús no tenía una formación intelectual. Jesús es un artesano de Galilea con una formación limitada y con unas intuiciones religiosas y espirituales muy importantes. Es decir, si alguien de los que está aquí dice, pues yo no estoy de acuerdo y yo leo a Pablo y eso alimenta mi fe, eso me da esperanza, eso me da confianza, eso me acerca a los demás, que pues, diga,
María está exagerando, está bien. A mí es una propuesta y yo he dicho, yo no me daba cuenta, porque una vez que nos empapamos de Jesús en los evangelios y construimos un tal Jesús y después otro Dios es posible, no nos dábamos cuenta de que en la mayoría de los cristianos sigue pesando mucho más Pablo y la interpretación que Pablo hizo de la muerte de Jesús, porque los evangelios se escribieron como una cebolla. Es decir, lo primero que se escribió, lo más fundamental, fue todo lo relacionado con la muerte de Jesús, con lo que sucedió esos días en Jerusalén. Eso es lo más antiguo y fue creciendo. Entonces, la muerte de Jesús impactó tremendamente a quienes seguían a Jesús. Y para Pablo debe haber sido algo muy difícil de entender, porque la muerte en cruz era la cosa más escandalosa y humillante que conoció el mundo antiguo como tortura. Entonces, el Dios del que hablaba Pablo era un torturado y por lo tanto un fracasado y por lo tanto un humillado. Eso tiene que haber sido muy tremendamente escandaloso, pues, para Pablo, ¿verdad? Pero el meollo de los evangelios es la muerte de Jesús, lo que está en esos días anteriores, lo que hizo en los últimos días, lo que dijo, eso es el meollo, y fue creciéndose con relatos, con recuerdos, con tradición oral. Después de eso, hay muchas escenas que son incluso fílmicas. En Pablo no hay nada fílmico, es pura doctrina. Lean a Pablo las cartas. No van a ver nada concreto, no hay nada concreto, porque él dice que no le importa no haber conocido a Jesús. Entonces es rara una persona que predica a alguien que no conoce y que de alguna manera su estructura para conocerlo es el Antiguo Testamento, el Dios Yahvé del Antiguo Testamento, el Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. María López Vigil, muchísimas gracias por todas estas provocaciones. Creo que terminamos este curso seguramente con muchas más preguntas, y si alguien tenía claro algo antes de tu charla, posiblemente ahora se le desexplicó y se le entreveró todo, que es la mejor provocación para un pensamiento creativo, crítico, y agradecerte mucho por tu tiempo, por tu dedicación de estudio. Siguen llegando muchos mensajes al chat de agradecimiento y de recuerdo. Dice que recuerdan a Ariel Álvarez Valdés de Argentina cuando te escuchan, que reviven los libros que habían leído de vos. También desde Colombia preguntaban o comentaban sobre el tema de cómo a veces se defienden un Jesús que no es rebelde, que no es revolucionario, y se defiende un Jesús así, no histórico, y que todo esto que planteás le remueve el Jesús histórico y que promueve un compromiso político y social radical. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Y ya acabamos. Entonces, una última reflexión, sí. No, te pido, Nicolás, que compartas la presentación, porque ahí hay un resumen que pueden ustedes discutir. He puesto que en Radialistas, ¿verdad? En Radialistas ustedes pueden ver un tal Jesús, pueden oírlo, otro Dios es posible, y Frente a Frente, que es un poco María Magdalena, la que conoció a Jesús, y Pablo, el que inventó a Cristo. Eso está todo en Radialistas, en una página que ustedes pueden conocer, donde verán otros muchos materiales radiales. Hagan la inmigración de la religión a la espiritualidad. Es necesario hacer esa inmigración. La espiritualidad une. Las religiones han separado a lo largo de la historia. Y acepten, discutan con Pablo como influencer del cristianismo, porque es peligroso, incluso puede ser tóxico. Y discúlpenme los que
han visto a una hereje exagerando aquí. No me hagan caso, pero piensen, duden, sospechen. Tremendas recomendaciones, y muy agradecido de corazón por tu tiempo, por tu trabajo. Vamos a compartir entonces para los estudiantes, no se vayan los estudiantes de la clase, porque hay varios de los profesores que han participado del curso, que están acá, que van a estar también compartiendo reflexiones de lo que ha sido este curso, que hoy es la última clase, pero son 16 encuentros que tuvimos, o sea que ha pasado mucha agua debajo del puente, como decimos por acá. Así que agradecerte mucho por tu participación y le doy la palabra a Stephanie, y los estudiantes van a recibir el material que María López nos va a mandar, el que ya nos mandó y el que nos va a mandar ahora que ella mencionó. Voy a mandar. ¿Me quedo o me voy? Podés quedarte a escuchar, estás bienvenida a quedarte en la clase. Totalmente bienvenida. Hasta que no me vengan a buscar me puedo quedar. Perfecto, te quedás y cuando te precises ir, nomás te... Bueno, muchísimas gracias, María López Vigil, muchísimas gracias, Nicolás Iglesias Schneider. Bueno, nuestro último encuentro de este ciclo, Religión, Política y Derechos Humanos, este curso virtual que buscó un abordaje interdisciplinario. Bueno, buscó también reflexionar de manera intercultural y de manera ecuménica, para generar, bueno, estos marcos teóricos, ¿no? Desde diferentes enfoques, desde diferentes disciplinas y perspectivas, para analizar estos fenómenos que nos atañen en este contexto latinoamericano. Y bueno, se organizó, podemos hacer un poquito de memoria, en 4 módulos. Tuvimos un primer módulo vinculado a derechos humanos, religión y política. Después tuvimos un segundo módulo de teología y cambio social. Un tercer módulo de interculturalidad y un cuarto módulo de diversidad, género y fe. Así que bueno, quiero agradecer particularmente a cada una de las personas que brindaron de su tiempo y de su espacio para hacer un aporte a este curso. Y bueno, por supuesto, bueno, agradecer en primer lugar a Fe en la Resistencia, que fue quien organizó este curso, Fe en la Resistencia, bueno, Martín Delgado Cultelli, Dayana Barrales, Andrea Roa Almeida, Nicolás Iglesias Schneider. También agradecer el apoyo de Observatorio del Sur, agradecer especialmente a Mauricio Fuentes y a Nelson Villarreal, que también estuvo participando en los primeros paneles del primer módulo, sobre derechos humanos y religiones, en donde, bueno, un poco pudimos discernir respecto también a lo que son procesos, movimientos e instituciones, y cuáles son las comprensiones abarcativas del sujeto que necesitamos para que se reconozcan las condiciones de derechos a todos y a todas. También agradecer el apoyo del doctor Nicolás Panotto, que bueno, como fundador del grupo de estudios multidisciplinarios sobre religión e incidencia pública, que fue mutando hasta ahora para convertirse en otros cruces, con un abordaje en relación a experiencias, espiritualidades y saberes. Gracias, María. Bueno, también, por supuesto, agradecer el auspicio de Adveniat, de la Iglesia Católica Alemana, a Pan para el Mundo, a través del proyecto KHK, Iglesias Ayudan a Iglesias, y el Fondo de Apoyo al Protestantismo de Suiza. Y a todas las personas que, por supuesto, contribuyeron de múltiples maneras. También en el primer módulo, cuando estuvimos abarcando derechos humanos, religión y política, participó Lucy Garrido, profesora de literatura, feminista y fundadora de la Asociación Civil Cotidiano Mujer en Uruguay, con quien, bueno, estuvimos reflexionando en la línea de la laicidad de los estados y la libertad religiosa, el diálogo cristiano-feminista. También estuvimos con Natalia Morbelli, trabajadora social, bueno, feminista cristiana y fundadora del grupo Sororidad y Fe, sobre el cual estuvo contando el testimonio. También el doctor Jairo Roa Barreto, bueno, con estudios en economía, desarrollo y teología, estuvo acompañándonos en relación a los modelos de comprensión del vínculo entre religión y política, espiritualidad, poder, gobierno.
Bueno, también agradecer al sacerdote católico, teólogo de la liberación, Pablo Bonavía, que bueno, nos estuvo acompañando en su reflexión con pensamiento crítico latinoamericano, teología de la liberación y neoliberalismo, a la licenciada en antropología Dayana Barrales, con el aporte de cristianismo y revolución, también a Federico Brugaleta, sobre la vida y obra de Julio Barreiro y su trayectoria en la construcción teológica latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX en el Río de la Plata. Bueno, volver a agradecer y recordar, bueno, la participación de Rubén Drí, el filósofo y teólogo, bueno, de la Universidad de Buenos Aires, director de varias revistas. Bueno, cuando tratamos el tema de iglesias, dictaduras y complicidad, también el doctor Miguel Mancilla de Chile, que investiga estos temas, estuvo acompañándonos, bueno, también con Nicolás Iglesias Schneider, que en relación a las articulaciones entre iglesias y derechas en Uruguay, Lucas Bilbao, en relación al documental sobre el obispo Bonamini y el vicariato castrense en Argentina, la doctora Hanna Fransky, que desde Alemania participó, es investigadora de la Universidad de Berlín, con estudios en ciencias políticas, y bueno, investigó los vínculos económicos de dictaduras cívico-militares en el Río de la Plata. El doctor Emanuel Tau, del CONICET, acerca de la comprensión de los mesianismos para el judaísmo y las tradiciones interpretativas. También Dante Mata nos estuvo acompañando con una presentación en relación a los extremismos musulmanes y el proceso histórico, bueno, la trayectoria ideológica, y bueno, Silvia Regina desde Costa Rica, del Departamento Ecuménico de Investigaciones, con fundamentalismo, violencia del cristianismo del legado colonial y la colonización de territorio, del tiempo, del cuerpo, experiencia religiosa y espiritual. El tercer módulo de interculturalidad, bueno, también contó con la participación de Martín Delgado Pultelli en relación a los derechos identitarios emancipadores, también Ishel de Jesús Saloj Alvarado, la mujer maya que nos acompañó, activista por los derechos indígenas de Guatemala, también los aportes en diferentes paneles de Jocabet Solano, de Memoria Indígena de Panamá, miembro de la red Tepali, bueno, del pueblo Cunadule, también Freddy Añanguaya, que es teólogo aymara, de la Iglesia Metodista de Bolivia, Suya, que, bueno, de la comunidad quechua de Perú, en relación a su experiencia de la educación intercultural. Eliad Santos de Brasil contó su testimonio de la obra metodista en relación a la producción de teología nueva y la vida buena para todos. Alexander Mora, investigadora en temas de diálogo interculturales, también estuvo conectándose para hacer un aporte en relación a procesos de paz. Mónica Michelena, referente de la Nación Charrúa y cofundadora, líder indígena, bueno, estuvo participando también del panel junto a Maricel Mena, desde Colombia, que es teóloga feminista, quien estuvo criticando el abordaje occidentalizado de la academia. También estuvo participando el obispo de la Iglesia Metodista de Bolivia, Carlos Intipampa, en relación a diálogos de su cosmovisión aymara y cosmovisión cristiana. Marcelo Barros, desde Brasil, monje benedictino, se conectó para conversar sobre teología de la liberación. También Marina Miranda, de Honduras, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, estuvo compartiendo su experiencia. Doni Bueno, teólogo y pastor de Brasil, también teología afro, genocidio de los africanos en América Latina, colonización de la esclavitud de los infieles, y bueno, los pueblos enteros masacrados, la resistencia social, política y espiritual. También tuvimos un pequeño aporte de Diego Pereira, que es teólogo, educador y filósofo de Uruguay, y bueno, finalmente, en el último módulo, bueno, contamos con diversos aportes en relación a un primer bloque vinculado a neopentecostalismo, género, comunicación, y luego teologías feministas, ecofeministas, queer y diversidad religiosa.
contamos con aportes también de Victoria Sotelo, de la Universidad de la República, de la Magíster Magdalena Milsef, en relación a derechos humanos y su estudio de campo. También, bueno, hubo un aporte de Larry Madrigal, del Centro Bartolomé de las Casas del Salvador, en relación a género, diversidad y masculinidades. También la doctora Nancy Cardoso estuvo haciendo un aporte desde la hermenéutica feminista y en su trabajo de la Comisión de la Pastoral de la Tierra sobre los derechos de las mujeres. Claudia Florentín, comunicadora argentina, feminista, valdense, fundadora de la Red de Periodistas de Comunicación No Sexista y participante de la Agencia Latinoamericana y Caribeña de Noticias Ecuménicas. Paulo Rabeca, que se conectó de Canadá junto a Marcela Schenk para contar acerca de una investigación vinculada a la interseccionalidad de discursos autovalidados que estigmatizan. La magíster Ariane Fanandel de Chile, acerca de la apropiación del discurso, también mediante las estrategias del miedo y bueno, el vínculo del criarcado. El doctor Hugo Córdoba-Quero, acerca de diversidad sexual y religiosa y teologías sexuales, especialmente teología queer, en las diversas religiones. Dayana Gallegos, muye indígena zapoteca, activista por los derechos de la diversidad sexual, y Natalia Jiménez, activista trans e intersex de hace más de 30 años, y actualmente trabaja en Costa Rica. Bueno, a todos, a todas y todes, un fuerte aplauso y muchísimas gracias por haber formado parte de este curso, haciendo un aporte en concreto, así que si fuese un auditorio en vivo, estaríamos dando un fuerte y sentido aplauso muy cálido. Bueno, además agradecer a algunas personas más, bueno, a Néstor da Costa, a Paul Davesí, a André Muscoff, a Gerardo Caetano, a Rosario Hermano, a Carola Trón, a Fidel Mauricio Ramírez y a Miguel Pastorino. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Tenemos ahora algunos minutos, verán que hay varios panelistas conectados, bueno, que quieren decir hacer algún comentario en relación al curso, unas palabras finales. Bueno, adelante, tienen la palabra. Bueno, si quieren rompo ahí un poco el hielo. La verdad, muy rica experiencia, el curso, compartir con todos los compañeros y hermanos y hermanas de Abya Yala, de todas las Américas, ¿no? La verdad, conocer las distintas realidades y bueno, tratar de hacer el esfuerzo de dialogar desde los distintos territorios y desde las distintas realidades y contextos, ¿no? Porque también hay una cosa que nos dimos cuenta es que muchas veces se habla como de América Latina como un todo homogéneo y no, hay regionalismos, ¿no? Por ejemplo, darnos cuenta de que a veces nosotros desde el cono sur hacemos una proyección al resto del continente que no es todo el continente, sino que es el cono sur, ¿no? Son los procesos del cono sur. Lo mismo a veces pasa desde Centroamérica, que se proyecta para todo el continente y es en realidad Centroamérica. Lo mismo con el área andina. Bueno, Brasil tiene características muy propias. Y entonces, ese esfuerzo de dialogar, ¿no? Desde los distintos territorios y realidades es el ejercicio de la interculturalidad muy rico, ¿no? También haciendo el esfuerzo de hacer un diálogo no solo ecuménico, sino también interreligioso, ¿no? Pensando también, descristianizando un poco la cuestión y planteando y trayendo visiones que no necesariamente son cristianas, y también a veces donde están los equívocos, ¿no? O sea, donde no hay diálogo, ¿no? Y problematizar eso cuando no hay diálogo, para tratar de construir un diálogo desde nuestras diferencias, nuestras particularidades. Y bueno, con también el tema de estar con
expositores de mucho nivel, ¿no? El compañero Nicolás Panotto, que no lo conocía, y realmente muy enriquecedores sus aportes, y de tanta gente que aportó cosas. Realmente un curso, ¿no? que, bueno, nos hace pensar desde nuestra realidad latinoamericana, y bueno, realmente nos forma en esa perspectiva, y en una perspectiva no solo para analítica, sino también para el cambio social, ¿no? Acá llamamos a pensar desde nuestras realidades y también a hacer activismo, ¿no? Entonces yo creo que eso fue una experiencia muy rica, y también ver todas las intervenciones de toda la gente, así que en eso agradecido de formar este equipo, y bueno, espero que las intervenciones en donde uno pudo estar, ¿no? haya servido para despertar ciertos bichitos ahí ¿no? Me quedo con esto que decía eh, la compañera ahí, María, de la herejía, ¿no? Despertar el bichito de la herejía, y bueno, repensarnos y repensar los poderes y cuestionar los poderes, ¿no? Los macropoderes de la economía y del Estado, pero también los poderes de las instituciones eclesiásticas, que a veces también son muy opresivos, ¿no? Así que agradecerle a todos y todas y todes. Ahora, antes de darle la palabra a Panotto, a Dayana, o a Ariane, o Hugo, todos los que están mandando evaluaciones, si quieren después mandarnos comentarios, testimonios o evaluaciones por escrito al mail de Fe en la Resistencia, críticas, sugerencias, también son bienvenidas. Bueno, la que sigue. Bueno, nada, simplemente agradecer muchísimo por este tiempo y todo este proceso. Como GEMRIP, otros cruces, la verdad que ha sido un honor ser parte de este proceso. Bueno, este proyecto forma parte de la gran familia también de otros cruces, así que nos sentimos también parte de todo esto, obviamente, más allá de las cosas concretas, también interesante ver cómo esto es fruto de procesos de años de trabajo, de reflexión, de replanteos, de intercambios académicos, de reuniones ahí en el patio donde vos estás, Stephanie, con algunos vinitos y cositas así para compartir, también donde mucho de estas charlas y replanteos y preguntas y cuestionamientos han surgido. Así que es lindo ver todo este proceso como parte de una larga historia. Y simplemente, bueno, además del agradecimiento, además de expresar que mi gran alegría por cómo esto ha funcionado, creo que todo este proceso, experimento que hemos vivido en estos meses, yo creo que también tiene que ver, tenemos que verlo y contemplarlo como una señal, como un signo de los tiempos, si le queremos poner también un término teológico, porque realmente nos ha sorprendido en muchos niveles la cantidad de gente que ha participado, el nivel de intercambio, cómo esto nos ha provocado no solamente debates y aportes muy, muy importantes en términos teóricos, sino a mí me ha llamado la atención después de que varios de los encuentros, las charlas, de lo que suscitó, de lo que despertó en otros niveles también, ¿no? En lo afectivo, en sentimientos, ¿no? Y eso me parece muy lindo para discernirlo como, bueno, estos son temas que tocan, estos son temas que se sienten, que nos preocupan, ¿no? Escucharla recién a María, yo la primera vez que la escucho así en directo, he leído algunas cosas de ella, pero escucharla así me ha parecido tan emocionante, tan lindo, así que realmente todo esto creo que ha despertado muchas sinergias en todos los niveles, no solamente gran aporte en términos académicos, en términos de temas, pero por último, esto también yo creo que ha tocado sensibilidades sociopolíticas, ¿no? Esto muestra claramente que hay muchas preocupaciones, muchas demandas, muchos intereses en estos temas particulares por las coyunturas que estamos viviendo, por lo cual espero realmente de todo corazón que podamos seguir alimentando este espacio de intercambio, de diálogo, porque hoy día es muy importante por las
escenarios y urgencias que estamos viviendo. Así que nada, simplemente chicos, y especialmente a quienes han estado metiéndole tanto cuerpo y tanta pila a esto, gracias por todo lo que han hecho, gracias por ayudarnos y aportarnos tanto en todos los niveles, ¿sí? Así que lo mejor para lo que viene ahora. Estaría genial hacer un encuentro presencial para celebrar, pero como no se puede por ahora, tipo tenemos que elegir un país ahí en el medio que podamos conectarnos todos. No, yo adhiero a lo que dicen Martín y Nico. Para mí fue una experiencia en esos términos, una experiencia de mucho crecimiento. Ahora yo pensaba, cuando leía estos mensajes de agradecimiento, pensaba, yo estoy agradecida por no solo con la organización, por haber generado estos espacios, con quienes participaron, sino con todas las personas que compartieron sus trayectorias de vida acá, porque tenemos en el chat, muchas veces compartieron, no sé, experiencias, cosas lindas y no tan lindas con las cuales se han vinculado a la religión, y abrirse a eso, abrirse y no sé, compartir en este espacio me parece algo de una humanidad, por decirlo de alguna forma, que va mucho más que la producción académica, o no sé, creo que en este preciso momento estamos formando otras formas, valga la redundancia, de conocernos, de relacionarnos, que es mucho más enriquecedor que leer un paper, no sé, me parece. Entonces, yo estoy infinitamente agradecida. A mí este curso me ha generado replantearme, no sé, los conceptos que utilizaba, la forma en que me relacionaba con ciertos campos de estudio, a un nivel mucho más experimental que nada, eso me ha permitido crecer, y creo que eso es lo que buscábamos desde un principio, ¿no? Que creciéramos e intercambiáramos juntos. Así que más que agradecida con todos, y espero que nos volvamos a encontrar. Un beso grande, grande, grande. Bueno, yo, Hugo Córdoba, quiero realmente agradecer la posibilidad de haber participado en el encuentro y de haber podido acompañar de distintas maneras el desarrollo de la actividad, aunque no pude estar todos los miércoles por algunas otras obligaciones. Pero realmente me parece que es algo histórico, algo que debemos celebrar, algo que ha establecido una nueva forma de ver las cosas, y pensando un poco en todo lo que la excelente raconto que hizo Stephanie, hay 4 cosas que yo quisiera rescatar que me parece que estos 4 meses han señalado. Y lo primero es el valor de lo interdisciplinario. Es decir, creo que todos sabemos cómo es la academia en América Latina, tan apegada al siglo XIX colonial europeo, la posibilidad de poder pensarnos, relacionarnos, cuestionarnos y enriquecernos desde las distintas miradas, perspectivas y expertise, creo que es algo importante, es algo pertinente para la tercera década del siglo XXI, y es algo que en América Latina es bastante atípico. Y para mí, una contribución que ha hecho este curso de 4 meses es precisamente eso, el poder poner distintas miradas a la par, en respeto y también en enriquecimiento. Y para mí eso es uno de los primeros, romper el hielo, romper con estereotipos. La segunda cosa que quiero rescatar es el valor de lo religioso. Precisamente por otra cuestión colonial del siglo XIX y la tan bendita hipótesis de la secularización, tendemos a pensar que todo lo religioso siempre es malo, negativo, opresor, y lo que nos hemos dado cuenta en el encuentro, lo que nos hemos dado cuenta en cada panelista, lo que nos hemos dado cuenta en las preguntas de cada participante, es que más allá del trauma, y quizás nunca lo lograron resolver los decimonónicos europeos en terapia, la cuestión religiosa es parte de la experiencia humana.
como decía Mircea Eliade, los seres humanos somos también homoreligiosos, no solamente son políticos. Y lo religioso es parte de nosotros en distintas perspectivas. Poder tomar lo religioso de una manera seria y de una manera que pueda pelar todas esas capas de una cebolla, me parece que es sumamente importante, y creo que eso también es un romper el hielo en América Latina, donde estamos tan acostumbrados que cada vez que mencionamos religión siempre es para demonizar, sin tomar en cuenta que para muchas personas esto es esencial en su vida cotidiana. La tercera cuestión que rescato es la cuestión de la diversidad en todo sentido, incluida la diversidad sexual y de género, porque me parece que al no ser todas las personas humanas exactamente iguales, la diversidad es lo que nos hace iguales. Y son los discursos imperialistas los que logran homogeneizarnos y ponernos en determinadas cajitas, cuando en realidad lo que sería natural, entre comillas, es que somos diversos. Y la última cosa que me pareció importante en las cosas que escuché y en las cosas que leí fue la cuestión de constantemente romper los estereotipos, pero no por una cuestión ideológica simplemente, sino también por una cuestión de experiencia. Porque estas cosas nos atraviesan y forman parte de nuestra vida cotidiana. Y por eso son ricas y por eso son importantes. Y ponerlas allí con todo el respeto que se merecen es también dignificar, humanizar y respetar la diversidad y la dignidad de cada persona. Me parece que hay muchas cosas más, pero yo me llevo esto en mi canasta, lo agradezco, les agradezco infinitamente a ustedes por abrir esto, por poner esta posibilidad, la celebro y también hago votos para que continúe, para que haya más reiteraciones de esto, porque creo que lo necesitamos. Ya es hora que en el siglo XXI, en la tercera década del siglo XXI, abandonemos la mentalidad colonial europea del siglo XIX y nos pensemos como latinoamericanas, latinoamericanos, latinoamericanes, que no tenemos por qué ser a la europea, sino a la que nosotros queremos ser. Muchas gracias. Hola, bueno, yo estuve poco, pero contundente en la vez que estuve, me lo disfruté muchísimo, entonces quiero felicitar también y decir que, bueno, la pandemia nos trajo una cosa buena y eso es de poder reunirnos así con todo el continente, de haber descubierto las posibilidades de encontrarnos de esta forma. Y lo que yo destaco mucho de este espacio es que el diálogo entre disciplinas, entonces que el curso es también para los profesores, para decirlo así. Entonces que los mismos panelistas, la gente que yo he aprendido muchísimo de la vez que pude participar, del diálogo con la gente que han hecho investigaciones en comunicaciones sobre ideología de género, que era un ángulo en que nunca lo había pensado, complementarlo con mis propias y hacer ese diálogo ha sido riquísimo. Y lo lindo es que mientras haces ese diálogo, también hay gente aprendiendo, escuchando. Entonces, hacer este tipo de cursos en que las ILES que están exponiendo además están aprendiendo en el mismo momento, lo encuentro genial. Entonces son los otros cruces que necesitemos y entonces felicito a todos que hicieron eso posible y creo que confirmo lo que dijeron todas las anteriores que tenemos que seguir con ese tipo de reflexión e investigación. Gracias. Ariane, aprovecho para decirte que ese día que vos te tuviste que desconectar o pasó, Paulo, Rabeca y Marcela te agradecieron mucho tu exposición, estaban muy también conmovidos, porque este diálogo también no es solo interdisciplinario, sino también es entre personas que vienen de trayectorias eclesiales, cristianas, evangélicas, protestantes, católicas, con personas que vienen de trayectorias solo académicas y llegan al campo de lo religioso desde
desde otros intereses, y también para, como esto que han dicho vos y Dayana y todos, aprendemos los unos de los otros, de las otras, y los profesores, las profesoras salimos todos muy enriquecidos en las miradas, y creo que, como decías, ¿no? La pandemia, si uno puede rescatar algo bueno de estas situaciones, que, bueno, en vez de hacer un curso acá en Uruguay, como hubiésemos hecho de Fe en la Resistencia, con algún profesor invitado, con un pasaje carísimo, bueno, ahora tenemos el Zoom y tuvimos la bendición de la diversidad del Babel, de la pluralidad de lenguas, que no son de la maldición de la confusión, sino de la bendición de la diversidad, que nos enriquece, y ahí vamos. Y me quedo pensando en esto de lo decolonial, que a mí me impactó mucho en el curso. O sea, yo estoy viviendo y estuve en este curso viviendo la conversión del proceso de la decolonización, con todas las miradas. Me voy muy enriquecido de las miradas de los hermanos y hermanas de los pueblos originarios. Me sigo pensando mucho de esto del Dios negro, diosa negra, no un Dios blanco, la diosa, como de lo que habló hoy María López Vigil, pero también de lo que nos plantearon desde las teologías negras. Es algo que me está haciendo mucho eco hace tiempo, con todo el racismo que tenemos internalizado, cultural e individualmente, eclesialmente, el racismo en las iglesias. Y bueno, así que me llevo muchos aprendizajes y muchos agradecimientos. Así que eso, nada más, que Fe en la Resistencia pueda seguir generando estos espacios en la red de conexiones latinoamericanas. Hasta por ahí, y hasta los próximos encuentros. Estefi. Bueno, muchísimas gracias. Como ya dije al principio, bueno, gracias especialmente a ustedes que están acá en la pantalla, que son los que hicieron realidad este sueño. Y bueno, también a Andrea Roa, que no pudo conectarse por motivos laborales, pero bueno, deja sus cariños. Bueno, por último, sí, hasta la próxima, escriben en el chat, sí, la próxima vez también el año que viene o cuando sea. Para cerrar este ciclo, la propuesta que tenemos es una pauta de evaluación. Quería recordarles, para aquellos que, bueno, algunos ya estuvieron mandando, pero bueno, quienes todavía no lo realizaron, aún están a tiempo. La fecha límite sería el 11 de noviembre, de diciembre, 11 de diciembre para entregar. Se entrega al mail fenlaresistencia@gmail.com. Y bueno, la pauta la encuentran en la página web, en Fe en la Resistencia, y bueno, se las voy a leer brevemente, y si alguien aún tiene alguna consulta puede realizarla, o acá por el chat, o también directamente al correo electrónico. La evaluación consiste en elegir alguno de los temas abordados durante el curso, y ponerlo en diálogo con el contexto comunitario propio. Es decir, los aportes de los docentes, la bibliografía, bueno, lo que hayan indagado vinculado a los contenidos del curso. La evaluación será elaborar en una carilla, una página, pudiendo ser entonces un breve texto académico, o un artículo para un blog, una poesía, una canción, que la compongan ustedes, o el análisis de una canción. También otra posibilidad podría ser presentar una o dos fotografías que realicen, o algún otro tipo de diseño gráfico, o hacer un póster, dibujar algo, animarse a dibujar, hacer un collage, a moldear en arcilla, bueno, hacer volar la creatividad y activar otros registros, y no solamente lo académico, como bueno, fue el énfasis durante todo el curso. Así que bueno, la idea de esta evaluación es justamente elaborar uno de estos contenidos, y que de alguna manera sea comunicable para otros y para otras. Así, bueno, por ejemplo, un muy breve texto puede convertirse en un folleto de sensibilización pública para determinado tema, etc. De ahí, bueno, cada uno y cada una puede dejar volar la creatividad. Y bueno, estaremos recibiendo entonces los correos, van a recibir una confirmación cuando manden la evaluación hecha.
Y bueno, y después van a recibir el certificado de este curso de, bueno, Religión, Política y Derechos Humanos 2020, con asistencia semanal. Y bueno, así que profundamente agradecida nuevamente este espacio, y bueno, nos encontraremos entonces en la próxima ronda. Y decir que queden atentos y atentas a las cosas que vamos a ir compartiendo en Fe en la Resistencia, en el Facebook. En breve, en pocos días, pocas semanas, vamos a empezar a compartir los artículos que han sido siendo seleccionados. Después, posiblemente al principio del año que viene, la revista con Horizontes Coloniales, otros cruces. ¿Cómo es el nombre de la revista ahora, Hugo, Diana, Nico? Incidencia Pública. Religión y Ciencia Pública. Religión y Ciencia Pública. La revista no cambió de nombre, ¿no? Bien, vamos a estar compartiendo la revista. Después en marzo o abril vamos a estar compartiendo un libro que con Diana Barrales estamos escribiendo sobre Iglesia y dictadura en Uruguay, pero tiene mucho también del contexto latinoamericano. Vamos a estar compartiendo la miniserie web de Fe en la Resistencia, que está haciendo el equipo también de Abraxas, con Víctor Aragón y Marilyn Reina, un trabajo bellísimo de animación. Así que quédense ahí en la vuelta de Fe en la Resistencia y hagan sugerencias y aportes también de la pauta de evaluación, o algo más querías decir. Sí, hay una pregunta en el chat que, bueno, dice, ¿cómo sabemos si estamos en el registro de inscritos o inscritas? Al principio del curso hubo un formulario online en donde inscribirse, y después también cuando ingresaron al Zoom volvió a pedir la información, así que de esos dos lugares tenemos el registro de inscripción. No se preocupen, si ustedes están acá, están recibiendo mails, y eso es porque están en la lista. Si quieren hacer el trabajo de evaluación, háganlo, no se preocupen por lo de la asistencia, porque lo que vamos a valorar es que hayan hecho el proceso de aprendizaje, y si les faltó alguna clase, la pueden buscar en YouTube, que están todas las clases subidas, o en el Facebook. La única clase que no está subida por razones del trabajo, de los papers, es la de redes sociales, ideología de género. Lo tuvimos que bajar porque es un paper muy importante que Marcela Schenk y Rebeca nos adelantaron. Entonces, esa no va a estar disponible en YouTube ni en Facebook hasta que ellos publiquen el paper en la revista. Pero por eso, Ariane, no está tu clase. Te tuvimos que censurar momentáneamente hasta que publiquen el paper, pero después la vamos a colgar. Eso va a ser en un par de semanas, posiblemente. Yo también quería mandarles a todos, bueno, que tengan un buen solsticio de verano, ¿no? Que se conecten con sus ancestros, con su tierra, con su Dios, o también si le quieren llamar, en vez de solsticio de verano, le quieren llamar Navidad, también le pueden llamar Navidad, que tengan una excelente Navidad y en este momento que muy duro en muchos países por la pandemia, que realmente pueda haber esa comunión con la tierra, con los ancestros, con Dios, con la familia de uno. Así que mandarles ahí un mensaje navideño o de solsticio, como prefieran llamarlo. Chao, chao.